¿Qué tal, hermanos? Buenos días a mis amados hermanos que están inscritos en este hermoso seminario, vamos a decirlo así, de discipulado para discipuladores. Hoy iniciamos un módulo nuevo, tiene por título El tiempo del discípulo, y en este módulo vamos a ver 4 aspectos muy importantes que forman parte de nuestra vida. Por un lado, sí, de servicio, desde luego que van a marcar características muy importantes que tienen que ver con nuestro servicio al Señor, pero también lo que vamos a ver el día de hoy y en las lecciones posteriores tiene que ver mucho con nuestro carácter y nuestra relación con Dios, mucho de nuestra vida personal, de nuestra vida individual. Lo que vamos a ver a lo largo de este módulo 5 es básicamente, en primer lugar vamos a ver fidelidad, luego vamos a ver división de labores, lo que tiene que ver con la postergación y la excelencia. Y el día de hoy vamos a empezar con nuestra primera lección de este módulo nuevo. Por cierto, bienvenidos a este año de gracia del 2022. Y el tema que vamos a ver hoy es, en términos generales, el tiempo del líder, pero vamos a ver la característica que tiene que ver con la fidelidad. Y para poder iniciar, quizás yo te haría un par de preguntas. ¿Tú qué entiendes por fidelidad? Y la palabra fidelidad, de alguna manera, se deriva de la palabra fiel. Quiero invitarles a que vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 4, y aquí en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, la Escritura nos dice lo siguiente. Dice, hablando de los servidores, dice: téngannos los hombres, de hecho desde el versículo 1, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y el versículo que nos va a ocupar el día de hoy dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cuando mencionamos esta palabra fiel, nos podemos quizás hacer una pregunta personal. ¿Qué entendemos nosotros por fiel? Sin duda alguna, fiel, vuelvo a reiterar, está enlazado con la palabra fidelidad. La palabra fiel significa cumplir una palabra, cumplir un compromiso, cumplir promesas, pero también tiene la connotación de algo o alguien, mejor dicho, que es seguro, que es leal, que es constante, que es comprometido, y eso nos va a llevar también a que sea una persona que sea confiable y a la vez también que sea creíble. Muchas veces, para poder entender las connotaciones de ciertas palabras, a veces tendríamos que ir a la palabra antitética, a la antítesis, o sea, a lo contrario de la palabra fiel, y lo contrario de la palabra es infiel. Y te invito a que en esta hora, como parte de la tarea que te vamos a asignar en este día que hagas, es que tomes ahí mismo en tu cuaderno donde estás tomando notas, te tomes ahorita un tiempo, un momento, y consideres que es infiel desde tu punto de vista. Y también, si quieres ir al diccionario, lo puedes ver. Si quieres googlearlo, también lo puedes ver. Vas a ver que infiel va a decir lo contrario a fiel. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es infiel? Alguien que no se compromete, alguien que no guarda un compromiso. Para ti, ¿qué es infiel? Entonces, fidelidad. La fidelidad forma algo muy importante de nuestro carácter, en primer lugar. En cualquier ámbito de la vida se requiere que, por ejemplo, en el matrimonio, los cónyuges sean fieles. Pero no solamente es el único ámbito donde se requiere fidelidad. Muchas veces en el compromiso del trabajo se requiere que seamos hallados fieles. Y ahorita a lo largo del tema vamos a
ver un poquito esto. Efesios 5:16 nos da un poquito un parámetro de cómo ser fiel. Fiel, de acuerdo a Efesios 5:16, dice que aprovechemos bien el tiempo. Fíjense bien, ahí tenemos nosotros otra forma de entender el concepto de fidelidad. Que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Un escritor llamado Jonathan Edwards, él en alguna ocasión tomó la decisión o resolvió dentro de sí o para su vida nunca perder su tiempo o nunca perder ningún momento de su tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que pensaba este varón, también la fidelidad tiene que ver con no perder momentos de tiempo. Aquí lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es la fidelidad y por qué es importante? Primero, la definición. Vamos a ver una definición que está más apegada a lo que nosotros estamos viendo en este curso y lo que estamos viendo en la Biblia. ¿Qué es ser fiel o qué es la fidelidad? Podemos definirlo de una manera muy concreta diciendo que la fidelidad es estar donde debemos estar, cuando debemos estar y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y algo muy importante, con la actitud correcta. Entonces vuelvo a reiterar, fidelidad podemos entender que es estar donde debemos estar, en el tiempo que debemos estar, haciendo aquello para lo cual se nos ha llamado. Y algo muy importante, la respuesta a ese llamado tiene que ser, en este caso ese llamado es de Dios, haciéndolo con una actitud correcta. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 25, si me acompañan por favor, Mateo capítulo 25, tenemos nosotros en este capítulo una parábola que el Señor Jesucristo nos enseñó. Esta parábola, el Señor Jesucristo, es una parábola que Él se refiere a aquellos tiempos en los cuales Él iba a dejar a siervos con, de alguna manera, responsabilidad. Esta parábola es muy conocida por nosotros, es la parábola de los talentos. Dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, fíjense bien la expresión, bien, buen siervo y fiel. Así le llama y le denomina el Señor, bien, buen siervo y fiel. O sea, lo que hace el Señor Jesucristo es que Él une, Él vincula, Él enlaza la fidelidad con algo bueno. Sigue diciendo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Podemos ver que la fidelidad no está vinculado en ocasiones con la cantidad, sino está vinculado con la responsabilidad que el Señor nos da. Aquí en esta parábola, por ejemplo, aquel que le dio 5 talentos, el Señor de alguna manera le reconoce su fidelidad, su servicio, en función no de cuánto ganó, sino en función de que hizo lo que tenía
que hacer en el tiempo en que lo tenía que hacer. Lo mismo pasa con el segundo, pero encontramos a un tercer siervo. Un tercer siervo dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Podemos ver un poquito la actitud de este varón, un varón que tuvo miedo, que se quedó paralizado, diríamos nosotros actualmente en nuestro lenguaje que entendemos ya de tecnología actual, se quedó así como friseado, y al quedarse así no fue y respondió a la responsabilidad que se le había asignado en el tiempo que se le había asignado. Y dice que sabía que he aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Veamos cómo el Señor le reconoce, pero le reconoce en el sentido contrario. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces podemos nosotros ver que en esta parábola la fidelidad la vincula el Señor Jesucristo como una virtud, la vincula el Señor Jesucristo como una forma que define el carácter de una persona. Podríamos decir nosotros que la fidelidad es un principio rector, es un principio rector que guía y conduce nuestra vida. Si habláramos de principios rectores, podríamos nosotros hablar como principios rectores aquellas características que enmarcan precisamente nuestro andar y nuestro caminar, aquellas cosas que probablemente desde muy jóvenes adquirimos. Ahora, dentro del grado de responsabilidad que hemos recibido de la encomienda del Señor, entre otras cosas, de ir y hacer discípulos, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, de servir dentro de la iglesia, dentro de esas responsabilidades que el Señor nos ha asignado, el Señor nos vincula como siervos buenos cuando con fidelidad ejecutamos nosotros aquello que el Señor nos ha llamado. Cuando nos paremos delante del Señor Jesús, la experiencia más grande será que nuestro Señor nos mire a los ojos y nos elogie de la manera en que hemos vivido nuestras vidas por Él y para Él. Y qué hermoso va a ser en aquel día que seamos llamados: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nuestro Señor Jesucristo describe entonces como un buen siervo y fiel aquel que ha usado las habilidades que Dios le dio para servir en su reino. En contraste, se define también como infieles aquellos hombres malos. Entonces, la infidelidad no solamente es un pecado, sino también define la característica de un hombre, de una persona, de una mujer, de un joven. Y en el ámbito del servicio que nos ha llamado el Señor, la infidelidad es algo que no es bueno delante de Dios. Hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad se caracteriza como terminar bien. El autor del libro que estamos llevando dice lo siguiente, dice: me encantan los juegos pirotécnicos, me encanta el espectáculo, la anticipación y la celebración. Me encanta que no importa cuánta educación tenemos, nos vemos reducidos a exclamaciones monosílabas de o, a, y luego acabó. Ya no hay más juegos pirotécnicos. Es hora de empacar
e irse. Aquí básicamente el autor del libro lo que nos está un poco señalando es aquellos momentos de explosión, es aquellos momentos de algarabía, aquellos momentos de júbilo. Acabamos de pasar nosotros ahorita hace apenas la celebración de la llegada del Año Nuevo, y forma parte dentro de nuestra cultura que precisamente a las 12 mucha gente en muchas partes de nuestro país, muchos vecinos de nosotros se salen a aventar aquello que nosotros le llamamos cohetes, pero duran un momento, probablemente 5, 10 minutos, luces, expresiones de júbilo, pero después eso se acaba. Eso de alguna manera también a veces marca mucho de nuestra vida dentro del ministerio. A veces empezamos el año con expresiones de júbilo, de algarabía, con mucho ánimo, con mucha enjundia, pero probablemente conforme van pasando los días y van pasando los meses, de alguna manera esto se va disminuyendo, se va degradando, y la fidelidad se vincula como una característica que está ligada a terminar bien aquello que hemos comenzado. Dice el autor del libro: yo no quiero que el ministerio sea como juegos pirotécnicos. En realidad, Dios desea fidelidad y longevidad tanto en nuestras vidas cristianas como en nuestro servicio a Dios. Y si nosotros tomamos el símil de que la vida cristiana es una carrera, entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta que esa carrera es una carrera que va a ser muy larga, que hemos visto en las lecciones anteriores. Va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber circunstancias difíciles que nos van a probablemente a tratar de desmotivar, a tratar de sacar de este servicio a Dios, pero hermanos, tomemos en cuenta que esta es una carrera larga, y ustedes, si algunos de ustedes apenas están iniciando esta vida de servicio a Dios, la invitación es: toma en cuenta que va a ser una carrera larga. Muchas veces tenemos que pensar en el ministerio como algo que es una actividad básicamente para prácticamente todo el resto de nuestra vida. ¿Y cuántos años de alguna manera vamos a servir al Señor? Lo que nos reste de nuestra vida. Por lo tanto, es una carrera que estamos iniciando, o que algunos ya vamos a la mitad, algunos están en una cuarta parte, otros que estamos en 3/4 partes, pero que todavía nos falta un camino por recorrer. ¿Se acuerdan de aquella parábola de la tortuga y la liebre en la fábula de Esopo? Donde de alguna manera la liebre, que sabemos nosotros que es sumamente veloz, y también conocemos a la tortuga que es sumamente lenta, pero a pesar de las limitaciones obvias de su propia naturaleza, la tortuga fue la que ganó por una simple y sencilla razón. Por un lado, porque fue diligente, pero mantuvo esa constancia. Entonces la fidelidad también es un término que está ligado con esa constancia a lo largo del camino. Muchas veces se requiere que sea paso a paso, compitiendo de acuerdo a las reglas, progresando continuamente, terminando muchas veces lo que se nos ha encomendado. Y dice aquí el autor del libro que aquella tortuga en la fábula recibió aplausos que la esperaban en la meta. A veces, hermanos, eso es algo que en el ministerio no va a haber. En el servicio a Dios en ocasiones no va a haber aplausos. Más bien en ocasiones va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber ataques, va a haber denostaciones, va a haber en ocasiones situaciones donde probablemente vengan traiciones. Las vivió el Señor Jesucristo precisamente con uno de los 12 que Él llamó. Pero tengamos en cuenta que es una carrera larga y que probablemente los aplausos no los recibamos aquí en la vida, pero sin duda alguna el mejor y más hermoso reconocimiento
lo vamos a recibir nosotros cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y luego una de las expresiones más hermosas y sublimes que nosotros encontramos en la Escritura: entra en el gozo de tu Señor. Esa invitación de entrar en esa satisfacción de Dios, esa bendición tan grande que vamos a experimentar cuando ya estemos en la presencia del Señor, y después de recibir de parte del Señor ese reconocimiento, esa invitación del Señor, esa instrucción del Señor a decirnos: entra en el gozo de tu Señor. Hay personajes bíblicos, muchos personajes bíblicos, que empezaron bien, pero terminaron mal su carrera. La historia del pueblo de Israel está llena de estos personajes que empezaron bien su carrera y terminaron mal. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de corregir su camino en la parte final de sus días, porque Dios tuvo compasión y misericordia de ellos y se humillaron delante de Dios. Pero hubo otros que no lo hicieron. Si traemos ahorita rápidamente a la memoria quienes, por ejemplo, empezaron esa carrera y no terminaron, podemos citar básicamente a dos. Por ejemplo, al rey Saúl, que fue llamado por Dios para ser el primer rey de Israel, que empezó, dice la Escritura, con batallas, ganando batallas a los filisteos, librando a su pueblo, pero que al final de sus días él terminó mal. ¿Y cuál fue la razón de ese terminar mal? Precisamente tuvo que ver con no haber permanecido fiel en su caminar con Dios. Él es un típico ejemplo de una liebre que corrió, que quiso correr, que quiso hacer las cosas aparte a su manera. Sin embargo, el final de este rey fue un final muy trágico, muy triste, donde no solo incluso terminó amargado, separado de Dios y derrotado, sino que terminó suicidándose. Otro personaje también muy conocido en las Escrituras es Judas, que fue llamado por el Señor Jesucristo para formar parte de uno de los 12 discípulos. ¿Te imaginas tú qué privilegio tan grande fue para aquellos 12 hombres haber convivido con el mismo Hijo de Dios, con Dios mismo, con esa gloria de Dios mostrada y manifestada en el Señor Jesucristo, y que sin embargo al final de la carrera, de aquella carrera de 3 años donde el Señor los preparó, aquel hombre fue infiel y traicionó al Señor Jesucristo? Y al igual que el rey Saúl, terminó quitándose la vida. Hay otros hombres en la Escritura que tuvieron mucho trabajo para mantener esa fidelidad a Dios. Por ejemplo, uno de ellos es el rey Salomón. Empezó muy bien su camino, pero al final de sus días tuvo que arrepentirse que durante un tiempo de su vida no se guardó fiel al Señor. Hubo otros reyes que también tuvieron problemas, por ejemplo, el rey David, el rey Acaz, el rey Ezequías, el rey Josías. Fueron hombres que empezaron bien. Si ustedes leen con detenimiento la biografía bíblica de cada uno de ellos, van a ver que empezaron bien y a lo largo de su vida tuvieron problemas. Y muchas veces los problemas nosotros los tenemos en nuestra vida, y ya dentro de nuestra vida cristiana, y ya dentro de nuestro ministerio, porque a veces hay momentos en que descuidamos esa fidelidad a Dios. Hay otro ejemplo en las Escrituras. Pablo, por ejemplo, tenía muchos colaboradores que estuvieron con él fieles, sirviendo
no solamente al Señor, sino ayudando y sirviendo al apóstol Pablo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Timoteo, tenemos nosotros a Tito, tenemos nosotros a Priscila y Aquila, a Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y Pablo en sus cartas, por ejemplo, en la carta a Filemón, que fue escrita prácticamente en el año 59, él de alguna manera llama a uno de esos colaboradores que él tenía como un ejemplo a seguir, Demas. Si vemos nosotros en la carta a Filemón, encontramos nosotros que Pablo se expresa de Demas como su colaborador. Esta carta fue escrita en el año, vuelvo a reiterar, 59, dando a entender que estaba al mismo nivel de todo aquel equipo misionero con el que Pablo trabajaba. Pero después, cuando se escribe la carta a los colosenses, en Colosenses 4:14, Pablo simplemente habla de Demas. Ya no dice mi colaborador o nuestro colaborador. ¿Qué nos está señalando esto? Que muy probablemente la vida de Demas empezó bien, pero se fue degradando en su servicio, en su fidelidad a Dios. Pablo no hace un comentario en Colosenses señalándolo ya como colaborador, simplemente lo menciona como Demas. Pero 2 años después encontramos nosotros en 2 de Timoteo 4:10 que Pablo, escribiéndole a Timoteo, Pablo señala que Demas lo ha abandonado, que lo ha desamparado, que lo ha dejado. Pero la situación más triste, o la causa más triste por la que abandonó este ministerio que Dios le había dado, este servicio a Dios y este trabajo que formaban en equipo, que en ese equipo misionero de Pablo, es que Demas se separó amando más a este mundo. Demas no logró terminar bien porque amó a este mundo más que a Dios, y el testimonio triste de la vida de Demas es que no logró terminar bien. Y esto a nosotros nos deja un ejemplo de vida, en primer lugar de nuestra vida cristiana. Valdría hacernos ahorita bien la pregunta es, ¿cómo está nuestra fidelidad a Dios? En todas las áreas de nuestra vida cristiana. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios en nuestra oración? ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios en nuestra lectura bíblica? ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios en nuestra asistencia a la casa del Señor? ¿O hay algunas cosas del mundo que nos distraen de esa fidelidad, de ese momento de estar con Dios? ¿Se acuerdan que leíamos en un principio? Decíamos que fidelidad es estar donde debemos estar, cuando debemos estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, y hacerlo con una actitud correcta. Algunas de las 3 grandes aspectos de nuestra vida cristiana que Dios nos ha llamado a hacer es estar en oración, estar en la lectura y meditación de su palabra y permanecer fieles en el servicio a Dios en su casa de oración, en la iglesia. Y en ocasiones esos distractores del mundo hacen que precisamente nuestros momentos de fidelidad con Dios en esas 3 áreas de nuestra vida las descuidemos, y como consecuencia van a venir otros momentos en otras áreas que van a marcar precisamente esa tendencia. Sé, hermanos, que estamos pasando una circunstancia difícil a nivel mundial. El mundo, sin duda alguna, de 2 años para acá ha cambiado muchísimo. Ahora hemos tenido la necesidad de estar mucho tiempo recluidos en casa, pero aún dentro de casa o ahí en la misma casa puede haber muchos distractores que pueden desviar nuestra fidelidad hacia Dios.
¿Cómo podríamos quizás definir nuestra fidelidad a Dios? ¿O qué podría marcar nuestra fidelidad a Dios? A mí siempre me gusta mucho referirme y siempre tenerlo como parámetro, tenerlo como norma, el primer gran mandamiento. Recordemos que el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es ese amor, esa entrega al Señor, que no debe ser, como señalaba aquí el autor del libro, como un juego pirotécnico, como una luz de bengala que de repente la lanzamos y dura un tiempo alumbrando y después se apaga. No, nuestro amor al Señor, nuestro servicio a Dios como evidencia de ese amor al Señor y nuestra fidelidad a Él y a lo que Él nos ha llamado a hacer, va a estar enmarcado precisamente por esa constancia que nosotros podemos tener. Otro aspecto importante que tiene que ver con la fidelidad es que la fidelidad requiere de parte de nosotros, en primer lugar hacia Dios, en nuestra vida como cristianos, requiere un compromiso hacia el Señor, pero también requiere de parte de nosotros ahora que estamos llevando este curso, este seminario, hermanos, de discipulado, para que después nosotros podamos discipular a otros, requiere, hermanos, un compromiso. Dice, uno de los asuntos más difíciles en la iglesia el día de hoy es el compromiso. La fidelidad y el compromiso son conceptos que están íntimamente relacionados. La gente actualmente teme un compromiso porque con frecuencia tenemos miedo de tener que hacer un sacrificio para Dios o para otros. Aquí yo deseo usar una figura. Una de las características de nuestros tiempos, sobre todo hablando en cuanto a la juventud, resulta que ahora ya no se quieren casar. Y ahorita voy a establecer el símil con este tema que estamos viendo. Ahora ya no se quiere, la sociedad actual, sobre todo de los jóvenes, ya no se quieren casar, ¿sí? Optan por dos caminos. Uno de ellos es el camino de unirse, vivir en unión libre, y lo hacen porque no desean tener un compromiso. No quieren no solamente hacer un voto, sino aparte no quieren un documento que los ate a un compromiso. El otro camino que ahora toman actualmente los jóvenes es que ya no se quieren ir de la casa, ya no se quieren casar. Recordemos cuál es el mandamiento bíblico: por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dejar la casa, formar una familia, tener un compromiso. Y eso es algo que ahora los jóvenes no quieren hacer, no se quieren comprometer. Y por eso ya no se quieren casar, ni se quieren ir de la casa. Bueno, tomando esta misma figura, nosotros tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es el primogénito de entre nosotros, ¿sí?, en la resurrección. Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Esa novia que está siendo ataviada, que está siendo preparada para el día en que se vaya a unir ya por la eternidad permanentemente con su esposo, con el novio, con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, tomando esa figura, hermanos, la fidelidad marca un compromiso. Y cuando nosotros hemos aceptado nuestra salvación en Cristo Jesús, por la muerte de Él en la cruz, cuando lo hemos aceptado como nuestro Salvador, nosotros lo hemos aceptado como nuestro Salvador, lo hemos aceptado como nuestro Señor, pero algo muy importante, nosotros pasamos a formar parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia también reconocemos que como iglesia ahora Él es el esposo de la iglesia. Y entonces se establece ahí un
compromiso con el Señor. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar en este compromiso para el Señor. Y este compromiso tiene que ver en la fidelidad y en este trabajo que estamos haciendo nosotros, en esta preparación de este curso, tiene que ver con ese compromiso de servir al Señor permanentemente, de servir al Señor en todo aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Estoy ahorita en la etapa personal de cada inicio de año. Generalmente el Señor me permite, en la bendición y en la misericordia de Dios, iniciar el año leyendo la Escritura desde Génesis. Y uno de los anhelos siempre en mi corazón es tratar de leer la Biblia durante todo el año. Leer la Biblia en un año siempre va a ser una bendición, leer la Biblia, y si lo podemos hacer un año es tanto mejor. Así que iniciando con Génesis, precisamente apenas recientemente, estaba yo leyendo en esa parte de Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 19, en donde llegan 3 varones a visitar a Abraham. Y en esta visita que le hacen a Abraham, uno de ellos es lo que llamamos nosotros una epifanía, una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento a Abraham, el Señor acompañado de 2 ángeles que después se van a ir a Sodoma y Gomorra. Pero lo que relacionado con esto que estamos nosotros leyendo, cuando llegan estos varones, llegan a la tienda de Abraham, Abraham los recibe, Abraham los atiende, Abraham se inclina a ellos, les pone agua, lava los pies del Señor. Abraham no solamente eso, va y prepara alimentos, pero hay algo muy importante que es lo que tiene que ver con el tema. Y Abraham va a la parte posterior de la tienda, dando a entender lo que actualmente para nosotros era el patio de la cocina, y le pide a Sara que prepare rápidamente pan para esos invitados que habían llegado a la tienda de Abraham. Si gustas leerlo, luego con calma al terminar la lección, vete a esa parte de Génesis capítulo 18, Génesis capítulo número 19, y vas a ver esto, vas a encontrar esto. ¿Qué significa esto? Que no solamente Abraham estaba involucrado en ese amor y servicio al Señor, también estaba involucrada la esposa. Y nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, como novia del Señor, como la esposa que vamos a ser del Señor, también estamos involucrados en ese servicio a Dios. Así que la fidelidad involucra un compromiso. La fidelidad, vuelvo a reiterar, y es lo que estamos leyendo aquí en nuestro estudio, y el compromiso son conceptos relacionados. La gente teme un compromiso porque con frecuencia tenemos miedo de tener que hacer un sacrificio para Dios o para otros. Ahora, la ausencia de ese compromiso, en muchas ocasiones, lo único que revela es nuestro egoísmo, cuando tratamos a las relaciones entre personas como algo desechable, o cuando no queremos hacer nuestro compromiso con Dios y de alguna manera lo pasamos al segundo término porque no lo consideramos algo importante o esencial. Dice aquí, por ejemplo, queremos un manejo de prueba para una relación al jugar a la casita antes de hacer el compromiso al matrimonio. Es lo que yo les decía hace un momento. Ahora los jóvenes ya no se quieren comprometer. Muchas veces llevamos esta actitud de nuestra cultura con nosotros a la iglesia. Una falta de compromiso se demuestra cuando tratamos nuestra relación con el Señor como una opción en nuestra vida, en lugar de que sea la esencia
de nuestra vida misma. ¿Cómo están tus compromisos con el Señor? ¿Cómo está tu compromiso de orar? ¿Cómo está tu compromiso con el Señor de leer la Biblia? ¿Cómo está tu compromiso con el Señor de venir a la iglesia? Vuelvo a reiterar. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inéditos para la humanidad. Sin embargo, aún dentro de los tiempos difíciles y dentro de los tiempos inéditos, muchas veces tenemos que hacer actividades que también conllevan el riesgo. Tenemos que seguir saliendo a hacer nuestras compras de nuestro mandado. Tenemos que algunos ir a trabajar. Probablemente tengamos que ir al banco a hacer algún trámite, algún retiro, algún depósito. Probablemente tengamos que ir a alguna dependencia a realizar algún trámite, no sé, a la Secretaría de Hacienda. ¿Cuán largas filas se han hecho ahorita en este periodo de tiempo para tratarse de hacer las pruebas del COVID? Y de alguna manera ahí no se toma en cuenta el compromiso, no se toma en cuenta el tiempo que se invierte para estar en esas actividades. Pero muchas veces sí le tenemos miedo a venir a estar en la iglesia 1 hora y media y venir a servir al Señor. Hay un aspecto muy importante que tenemos que considerar cuando venimos a la iglesia. El venir a la iglesia, estar en la casa del Señor, no sé si todo lo sepamos, pero lleva también el título. El venir a estar en la casa del Señor se llama el servicio. Venimos nosotros al servicio. Y cuando venimos nosotros al servicio, entre otras cosas que venimos a hacer es que al cantar, al orar, al adorar, al darle gloria al Señor, no solamente estamos sirviendo al Señor, también estamos sirviendo a la iglesia. Así que el servir dentro de la iglesia marca una relación. Una falta de compromiso se demuestra cuando tratamos nuestra relación con el Señor como una opción más en nuestra vida, como una actividad más. Cuando, si lo meditamos, ¿en dónde vamos a pasar la eternidad, hermanos? ¿En dónde vamos a estar cuando el Señor nos llame a su presencia? Cuando el Señor le dijo a aquellos 2 siervos: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La invitación del Señor no fue para estar, no fue para estar con Él un momento, fue para estar con Él toda una eternidad. Así que ese compromiso que hacemos con el Señor y que está marcado con la fidelidad es precisamente para toda una eternidad. En Santiago 4, del 6 al 8, se describe al final de la carta algunas de las características. Si me acompañan, por favor, Santiago, capítulo 4, versos del 6 al 8, dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si leemos nosotros con detenimiento esta porción de la carta, encontramos que la manera de permanecer fieles al Señor es estando en su presencia, buscándolo a Él incesantemente. Precisamente la palabra fiel, el concepto fidelidad, tiene que ver con estar cerca en este caso del Señor. El Señor, nos dice Santiago, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, nos invita Santiago. Resistan al diablo y éste huirá de vosotros.
Pero para poder conseguir esta meta, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos actualmente con nuestra fidelidad? Una de las características, uno de los sellos, una de las evidencias es el doble ánimo. Si me acompañan a Santiago 1, versos 6 al 8, nos dice también lo siguiente. Santiago 1, versos 6 al 8, nos dice de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que hoy dice, hoy sí lo hago, mañana no lo hago, pasado mañana tal vez. ¿Se acuerdan aquel juego que existía de deshojar aquella flor, aquella margarita? Sí, no, tal vez. Sí, no, tal vez. A veces el doble ánimo nosotros jugamos ese papel, ¿no? Hoy sí lo hago, mañana no lo hago, pasado tal vez. El hombre de doble ánimo muestra precisamente una falta de confianza en Dios, y es causada por una falta de compromiso, lo que va a traer como resultado que seamos inestables en todos nuestros caminos. Hay gente que no quiere poner todos los huevos en una canasta, sino esperan que lleguen los huevos al destino deseado. Aquí nos da un ejemplo el autor del libro. ¿Cuál es la solución a esta doble animosidad que a veces tenemos? La solución es someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios y tratar el pecado delante de Dios, ¿sí? Las personas fieles tienen un solo ánimo para con Dios. Por otro lado, nosotros demostramos nuestra fidelidad al Señor cuando demostramos nuestro compromiso a Él, y sobre todo también un compromiso de servicio para con otros. En la iglesia primitiva había, en términos reales, un compañerismo comprometido. Todos en la iglesia estaban comprometidos al Señor. Entonces podían estar comprometidos el uno con el otro. Esa era la esencia de la fidelidad. Lucas describe esa fidelidad como perseverancia. En Hechos 2:42 encontramos nosotros que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De manera que la iglesia primitiva trataba su experiencia cristiana y perseveraban en todo lo que hacían. ¿Cuál fue el resultado de esa fidelidad al Señor? ¿Cuál fue el resultado de esa fidelidad en todo lo que involucraba su vida cristiana? En primer lugar, fue un crecimiento de todos ellos dentro del camino del Señor. En segundo lugar, fue un crecimiento verdaderamente inédito dentro de la vida de la iglesia. ¿Se imaginan ustedes? Dice la Escritura que se convirtieron en los sermones de Pedro 3,000 personas, 5,000 personas, varones principalmente, porque siempre la Biblia le da esa connotación a los varones. Así que era una iglesia de 8,000 varones, pero no solamente era una iglesia de 8,000 varones, evidentemente los que estaban involucrados junto con los varones, que era la esposa y los hijos. Así que podemos estar hablando de una iglesia probablemente de 20,000, 30,000 gentes. ¿Se imaginan una iglesia de 20, 30,000 gentes? Todos comprometidos con el Señor, comprometido el esposo, comprometida la esposa, comprometidos los hijos, comprometidos con el Señor, siéndole fiel al Señor, perseverando, dice aquí la Escritura, todos los días en la doctrina de los apóstoles,
en esa comunión, en ese compañerismo unos con otros, compartiendo el pan en las casas, participando también de la comunión del Señor, de la cena del Señor, y muy importante, esa fidelidad en la oración. De manera que la iglesia entonces, hermanos, tuvo una experiencia verdaderamente inédita, y que bien haríamos nosotros en este día el poder servir al Señor. El apóstol Pablo, de manera similar, pudo decirle a los ancianos de la iglesia en Éfeso que aún las amenazas de muerte no lo iban a mover de terminar su ministerio para el Señor. Pablo decía en su testimonio en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor. Pablo quiso comprometerse y perseverar y ser fiel. ¿Qué podría moverte de tu llamado? La falta de afirmación y reconocimiento, personas difíciles, sufrimiento, circunstancia. Cuando vemos nosotros en Romanos esa preciosa expresión que dice, ¿qué nos separará del amor del Señor? No solamente la pregunta tiene que ver con esa separación del Señor, no solamente tiene que ver con esa relación del Señor. ¿Qué nos puede separar de esa preciosa relación del Señor? Dice la Escritura, cuando Pablo hace esta pregunta, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, ¿qué nos puede separar del amor del Señor? Pero no solamente del amor del Señor, ¿qué nos puede separar del servicio a Dios? Sin duda alguna, vuelvo a reiterar, estamos viviendo circunstancias muy difíciles, pero ni aún las circunstancias difíciles nos debieran separar de nuestro amor y de nuestro servicio al Señor. Hay una expresión que a mí en lo particular me impacta mucho de las enseñanzas que le dio el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, ¿sí? Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que en nuestro servicio a Dios, en nuestro compromiso a Dios, en nuestra fidelidad a Dios, en nuestro amor por el Señor, considero, hermanos, que nada, ni nadie, ni incluso principados, ni potestades debieran de movernos de ese servicio y esa fidelidad al Señor. De manera inversa, dice aquí nuestro libro, algunos quizás nunca han sido movidos para empezar su llamado, a pesar de ese trabajo del Espíritu Santo que hace en nuestro corazón, en ocasiones a pesar de la motivación de los demás y el deseo sincero de ser usado por Dios, quizás todavía hay entre nosotros muchos que se niegan a comprometerse y ser fieles, y por lo tanto no responden al llamado del Señor. Es importante que nosotros entendamos esto y permanezcamos fieles. Si vamos a segunda de Timoteo, por favor me acompañan, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13, dice la Escritura, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, aquí vamos a ver algunas de las características, algunos principios de cómo mantenernos fieles. En primer lugar, madurar. La iglesia primitiva practicaba regularmente costumbres esenciales para ayudarles a crecer como cristianos. ¿Y cuáles eran esas costumbres esenciales? Que permanecían o perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos 4 elementos esenciales de la vida
de la iglesia del primer siglo y que están también íntimamente relacionados con nosotros. Si se fijan, perseverar en la doctrina, palabra de Dios. En el partimiento del pan es la comunión unos con otros. En la oración es algo que nosotros podemos hacer en la presencia de Dios. Doctrina. En cuanto a doctrina, aprendían regularmente acerca de la palabra de Dios. Es una bendición que tengamos la oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios y tener acceso a la enseñanza bíblica sana. Aquellos que participan regularmente de la palabra crecerán más rápido que los que no lo hacen. La doctrina sana es necesaria para el buen desarrollo espiritual. Otro aspecto para podernos mantener fieles al Señor es mantener la comunión unos con otros. La iglesia es una comunidad y cuando nos reunimos regularmente como una comunidad, nos animamos unos a otros, además de ser animados por ellos. Cuando pasamos juntos con otros cristianos, nos fortalecemos unos a otros y crecemos. Este libro que estamos nosotros llevando fue escrito ya hace algunos años y sin duda alguna el autor del libro, al igual que nosotros, jamás nos pudimos haber imaginado lo que iba a venir en estos tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, es importante que mantengamos la comunión unos con otros. En medio de estas olas que estamos viviendo, la asistencia a la casa del Señor, hermanos, forma parte muy importante, pero algo también visible y tangible que no debemos de perder de vista. A veces el miedo nos encapsula para no estar en esa comunión de los unos con otros en el lugar en donde el Señor nos ha llamado a la comunión unos con otros. ¿Y cuál es ese lugar? La iglesia, la casa del Señor, entendiendo que son dos cosas similares pero también a la vez diferentes. Entendemos por iglesia al grupo o al cuerpo de creyentes que han sido comprados y lavados por el Señor, y entendiendo como casa de oración o templo el lugar donde nos reunimos. Pero si lo vemos con cuidado, hermanos, ambas cosas están íntimamente relacionadas. El partimiento del pan. El partimiento del pan se refiere a las comidas en común que tenían en aquella época, lo que nosotros tanto hemos hecho énfasis aquí en Calvary, la coinonía, pero también tiene que ver con la cena del Señor, ¿sí? Hay un aspecto que valdría bien la pena que nosotros consideremos. La noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, habiendo dado gracias, tomó el pan y lo partió diciendo, y lo partió y lo dio a sus discípulos. Lo entregó a sus discípulos. En casa probablemente no tengamos esa oportunidad de partir el pan y compartirlo con otros. Y asimismo, habiendo dado gracias, también alzó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, tomad y bebed de ella, hablándolo en plural. Esto es la importancia también, hermanos, muchas veces de venir, también estar en la casa de Dios, no solamente en esa convivencia, en esa coinonía, sino también en ese guardar esto que el Señor nos ha pedido que guardemos, que hagamos todos los días, o que hagamos, si no fuera posible todos los días, nosotros aquí en Calvary lo estamos haciendo todas las semanas, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Finalmente, las oraciones. La iglesia necesita aprender a depender de Dios. Una relación auténtica con Jesús y con otros produce crecimiento. Nos comunicamos con Dios a través de la oración. No solo damos a conocer nuestras peticiones a Él, pero también escuchamos de Él. Las personas de la oración crecen. Ya dimos una lección completa acerca de la oración. Uno de los aspectos más importantes es que esa alabanza, esa adoración que tenemos hacia el Señor. Es importante entonces que nos presentemos. La clave es presentarse. Presentarse es comprometerse y cumplir. Conforme maduramos, es típico que empecemos a hacer compromisos para servir al Señor. Es lógico que una vez que comenzamos a valorar, a apreciar y a poner en primer lugar el amor de Dios, que queramos responder y servirle. Una vez que hacemos un compromiso, queremos cumplir.
Y aquí viene algo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que nuestro sí sea sí, que nuestro amén sea amén, que verdaderamente tengamos ese compromiso con el Señor. El apóstol Pablo, escribiéndole a la carta a los Corintios en el capítulo 3, les decía que todas las cosas en el Señor son en Él sí y en Él amén. Entonces, ese compromiso al Señor, ese servicio al Señor, ese decirle al Señor, yo puedo, ya heme aquí, envíame a mí, ese tomar esa iniciativa y esa decisión de servir al Señor. Si decimos que haremos algo o iremos a algún lugar, la gente deberá esperar que lo hagamos o que estemos allí porque somos fieles. A veces el temor de no poder ser fiel nos paraliza y hace que no nos comprometamos. A veces nos comprometemos con un deseo sincero de cumplir. La fidelidad produce un deseo de cumplir y comprometerse. Y te vamos a dejar una tarea para que tú escribas. Precisamente ahorita que estamos tomando este módulo, que estamos iniciando en este año, ¿cuáles son tus compromisos para el Señor? Te voy a invitar a que lo hagas en dos sentidos. El primero, que tú medites cuáles son tus compromisos mediatos, es decir, los que están aquí, a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer en estos próximos 3 meses? ¿Cómo te vas a comprometer con el Señor en estos próximos 3 meses, en este primer semestre, en este año? Y luego tus compromisos a largo plazo. ¿Cómo te puedes ver por fe en el Señor, sirviéndole al Señor, por ejemplo, de aquí a 5 años? ¿O cómo te puedes ver sirviéndole al Señor de aquí a 10 años? Desde luego que no conocemos nosotros el futuro, eso solamente lo conoce el Señor, pero lo que sí tenemos es el anhelo de servir al Señor. Y sí podemos decirle, Señor, que sea hecha tu voluntad, pero me gustaría verme sirviéndote a ti dentro de 5 años, Señor, yendo a las misiones, Señor, yendo a predicar el Evangelio, Señor, en un ministerio en el cual yo me comprometa para servirte de todo corazón. Señor, teniendo una célula aquí en la casa que cada año vaya creciendo y me veo aquí en la casa sirviéndote, aquí en mi hogar, sirviéndote como lo hizo aquel carcelero de Filipos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová y al Señor. Y se abrió una célula que fue creciendo en aquel lugar de Filipos. Desde luego que se fueron uniendo otras personas y se formó ahí una iglesia que después sería conocida como la iglesia de los filipenses, a los que Pablo posteriormente les escribió una carta. Demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias. En este día honramos tu nombre, bendecimos tu nombre y guardamos nuestra vida delante de ti. Permítenos, Señor, no tanto hacer un voto, sino hacer un compromiso delante de ti. Un anhelo y un deseo de nuestro corazón de permanecer fieles en esa fidelidad, en ese amor hacia ti, en ese compromiso de todo aquello que tú nos has marcado para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero ahora, Señor, que estamos en esta bendición de tomar la decisión de estarnos preparando para servirte el día de mañana, permítenos que este compromiso pueda permanecer en nosotros fiel. Y empieza este compromiso dentro de esta preparación que estamos llevando, en terminar este curso, en terminar, Señor, esta preparación. Nos va a llevar un par de años, empezamos el año pasado, lo vamos a continuar este año, probablemente lo acabemos el año que viene. Pero permítenos, Señor, permanecer fieles a este compromiso que hemos hecho delante de ti. Te pedimos tu ayuda, Señor, te pedimos sabiduría, te pedimos guianza, Señor, te pedimos fortaleza, te pedimos, Señor, tu amor, tu compasión, tu misericordia, Señor de los cielos, y que seas tú, Señor, el que vaya delante
de nosotros. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.